Para conocer la influencia que Alfonso Cano tuvo en la historia colombiana reciente, hay que empezar por su muerte. Abatido en medio de la llamada Operación Odiseo, la desaparición física del comandante en jefe de las FARC fue calificada por el gobierno de Colombia como el golpe más contundente que se le ha dado a esta organización en toda su historia. Pero ¿quién fue realmente Cano? ¿Cómo llegó a convertirse en uno de los hombres más importantes de la realidad del país en los tiempos más turbulentos del conflicto armado? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este tipo de contenido se pueden suscribir a mi canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera YouTube les avisará cuando suba un nuevo video. También me pueden seguir en mis diferentes redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. Entre la universidad y la revolución. Como ocurre con casi todos los líderes guerrilleros, Alfonso Cano era en realidad un alias que pasó a suplantar por completo el nombre de nacimiento de la persona. En verdad, nuestro protagonista de hoy había nacido como Guillermo León y pertenecía a una familia de clase media alta en el tradicional barrio chapinero de Bogotá. Todo en su familia, de hecho, era bastante tradicional. Su padre, un agrónomo de ideología laureanista, lo había bautizado en honor a Guillermo León Valencia, expresidente conservador del país. Nada parece más alejado de quien luego se convertiría en lo que muchos analistas calificaron como el cerebro de las FARC. Por ello, a nadie sorprende que haya dejado atrás su verdadero nombre para ser conocido por todos como Alfonso Cano. Pero para eso aún faltaba un tiempo. Su infancia y adolescencia fueron tranquilas en el Colegio Fray Cristóbal de Torres I y más tarde en la Universidad Nacional de Colombia, en donde estudió antropología. Se destacaba, contarían después sus ex compañeros, por sus excelentes calificaciones y su gusto especial por la historia. A medida que crecía, el incipiente interés por la política iba ganando terreno entre sus principales aficiones. Allí también aparecía el fútbol. Era un ferviente aficionado del Club Millonarios. Pero los grandes eventos que ocurrían en el mundo terminarían por cautivarlo y desplazarían todo lo demás. En 1968, Cano ingresó a la universidad. Los cambios que este acontecimiento generaba no se limitaban a lo geopolítico, sino que a nivel cultural eran de gran impacto para la juventud latinoamericana. Interpelado por aquellas reivindicaciones que planteaba la izquierda revolucionaria, Cano se abrió paso como líder estudiantil de las Juventudes Comunistas JUCO. Ese brazo político estudiantil del Partido Comunista Colombiano venía pisando fuerte en las universidades y fue semillero de muchos dirigentes que más tarde pasarían a formar parte de las fuerzas insurgentes. Ya en 1968, las FARC eran una realidad y también algo nuevo en el horizonte colombiano. Habían surgido 4 años antes tras el asesinato de alias Charro Negro, historia de la cual hemos hecho un video en este mismo canal, y otros acontecimientos como la Operación Soberanía y una serie de eventos que darían paso al surgimiento de las primeras guerrillas. Durante las décadas del 60 y 70, Cano se fue haciendo un lugar en estos grupos incipientes. En un principio su faceta era más política que militar, y aunque ya mostraba rasgos de liderazgo, su perfil no era el de un dirigente carismático o extrovertido. En un artículo publicado por la BBC, el sociólogo Alfredo Molano, quien lo conoció en los años 70 en la Universidad Nacional, describió alguna vez a Cano como un hombre un poco reservado y bien formado políticamente, leído e interesado por la literatura y la economía.
Cano era algo así como la otra cara de la moneda de un perfil de líderes como Manuel Marulanda Vélez, o también conocido como Tiro Fijo, uno de los fundadores y hombres fuertes de las FARC, pero con una impronta mucho más rústica y formación académica casi nula. En este sentido, Cano aportaba a la guerrilla una perspectiva intelectual, la visión de un hombre de ciudad proveniente de una clase social sin grandes carencias, como contrapeso de los miembros y líderes campesinos. Sus herramientas de combate, eso sí, Cano las desplegaba más que nada en las asambleas universitarias. Era un férreo defensor de sus ideales y un hábil orador para discutir cuestiones que se dirimían en los claustros y las aulas universitarias. Pero, ¿cómo podría aplicar eso en el combate en medio de la impenetrable selva? ¿Tenía lo necesario para dar el siguiente paso? La clandestinidad. En los años siguientes, Cano fue ascendiendo dentro de la agrupación y pasó a convertirse en comisario político del Partido Comunista de Colombia. Su capacidad para exponer temas frente a auditorios colmados lo llevó a ser convocado en muchas oportunidades para dar conferencias sobre marxismo. Pero el paso a la clandestinidad parecía ser eso, solo un paso. Su primer contacto con la vida al filo de la legalidad lo tuvo en los años 80, cuando fue detenido en varias oportunidades por participar en manifestaciones, acusado de realizar actividades vandálicas. En ese contexto, las autoridades de seguridad comenzaron a tenerlo marcado. Era un hombre joven, estudiante y de izquierda, en un momento en el que los distintos gobiernos veían con preocupación el avance de lo que calificaban como el marxismo internacional. Ciertamente, Cano tenía vínculos cada vez más aceitados, más estrechos con los movimientos estudiantiles cubanos y rusos. Pero los caminos de su militancia y su vida estudiantil parecían bifurcarse, ser de pronto incompatibles. Prueba de esto fue su expulsión de la universidad en 1973 por impulsar la conformación de lo que se llamó el Frente de Reforma Universitaria a escala nacional. Supo entonces que su dedicación a la política desde ese momento sería total. El año 1981 estuvo marcado por el inicio de un recorrido que lo llevaría a alejarse ya no solo de su casa de estudios, sino también de toda su vida anterior. Por ese año ya tenía esposa y un hijo, pero su vida no era la de un típico padre de familia colombiano de la época. Un día, la policía ingresó a la fuerza en su domicilio y realizaron un allanamiento. Cuentan las crónicas de la época que, escondidos entre las paredes, habían fajos de dólares, al parecer falsos, y por ello quedó detenido. La policía rasgó el papel de empapelado de los muros y allí apareció una suma cercana a los $50,000 estadounidenses que no pudo explicar. Algunas fuentes informan que estuvo 6 meses preso, otras que llegó a permanecer 18 meses detenido. El último tramo de su encierro en la cárcel La Modelo de Bogotá lo tuvo enfrascado en lecturas sobre la teoría del derecho. En una biblioteca que había fundado él mismo en prisión, leía día y noche textos técnicos que le permitieran confeccionar una estrategia de defensa. Finalmente no lo necesitó. En 1983 fue beneficiado con una amnistía que emitió el presidente Belisario Betancur. Se trataba de una absolución para aquellos que estuvieran atravesando una investigación judicial por los llamados delitos políticos. Pensado como un paso hacia la pacificación, como lo describió por entonces el diario español El País, el gobierno ofrecía la libertad de los detenidos a cambio de que los acusados aceptaran deponer las armas. Cano tenía otros planes. Ese día en que salió una vez más en libertad, no marchó hacia su casa para rearmar su vida familiar, sino que partió a la selva. Rompía con los planes que sus allegados mucho antes habían trazado para él, pero también con los que la juventud comunista le tenía reservados. Los miembros de la JUCO quisieron enviarlo a Moscú, entonces capital de la Unión Soviética, para protegerlo y seguir formándolo en la doctrina comunista. Pero Cano tenía su agenda y estaba completamente decidido a lanzarse a la vida guerrillera. En sus años en la ciudad,
Cano había tendido lazos con importantes jefes de la lucha armada y sus conocimientos en el campo universitario eran bien valorados. En la selva se lo veía como una pieza interesante que se podía aprovechar y mucho. Así fue recibido en Casa Verde, la sede de los comandantes de las FARC. Aunque tenía cierta posición de privilegio, distintos analistas de la organización interna de la guerrilla por esos años han señalado que Cano hacía una suerte de voto de pobreza y aunque poseía un capital simbólico que lo diferenciaba del resto, renunciaba a cualquier tipo de trato preferencial con respecto a los guerrilleros rasos. Encontró un lugar muy cerca de Jacobo Arenas, cofundador de las FARC, pero especialmente ideólogo de los aspectos más profundos de la organización general de las guerrillas. Cano fue una suerte de aprendiz que fue creciendo a pasos agigantados. Juntos intentaron concretar la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, un grupo que pretendía centralizar el accionar de las distintas guerrillas que se desarrollaban dispersas en varios puntos del país simultáneamente. La desmovilización del M-19 y el EPL, el PRT y Quintín Lame dejó aquellos planes en suspenso. Pero Cano pasó a ser un hábil mediador entre Arenas y Marulanda y también desarrolló sus propios proyectos. Por un lado, planificaba la posibilidad de que en un futuro las FARC se sumaran a la vida democrática partidista y empezó a delinear una suerte de borrador de lo que luego sería la Unión Patriótica. A la vez, fue uno de los artífices de la fuerte expansión que tuvo las FARC por debajo del radar del gobierno, mientras supuestamente estaba vigente la tregua con el ya mencionado Betancur. En esos tiempos, y de manera clandestina, se formaban nuevos cuadros militares en una suerte de escuelas guerrilleras que funcionaban en las distintas bases que desplegaban las FARC. Hacia la década del 90, cuando el conflicto armado entraba en uno de sus periodos más álgidos, Cano pasó a convertirse en una pieza clave, aún más con la muerte de Arenas en el primer año de esa década bisagra. El diálogo con el gobierno ya estaba roto y a nivel mundial el comunismo entraba en un momento de repliegue con la caída del muro de Berlín en 1989. Cano sentía que era momento de dejar de mirar tanto a los modelos externos como el soviético y empezar a fortalecer una forma propia de izquierda latinoamericana, más cercana a los líderes políticos de este continente. En los últimos meses de Arenas, ambos delinearon que el camino a seguir iría por la senda de Simón Bolívar, un prócer de la lucha independentista sobre el que ambos habían leído mucho y se consideraban expertos. La situación en cierta medida lo fue empujando naturalmente a la cumbre organizativa de las FARC. La muerte de Arenas fue un sacudón en su formación como cuadro político que lo dejó como uno de los líderes indiscutibles del grupo, solo por debajo de Marulanda. Pero su rol ya no se limitaba a delinear los caminos que seguiría la guerrilla desde la virtual comodidad de una base de operaciones entre las montañas. Era momento, entre otros asuntos, de discutir entre la paz y el conflicto armado que se perfilaba como una condena perpetua. Hombre marcado. Cano tenía un aspecto intelectual, serio y dialoguista que para algunos era engañoso. En el plano militar, fue durante mucho tiempo jefe del llamado Bloque Oriental que delinquía al oriente del Cauca, al norte de Nariño y Putumayo, al suroccidente del Huila y en el Cañón de las Hermosas en Tolima. Es cierto que no tenía gran experiencia en el campo de batalla, pero lejos estaba de ser un hombre tibio o temeroso. Si era necesario, sus excompañeros de guerrilla lo veían como un combatiente radical. Como todo en la vida de Cano, y especialmente en un momento tan complejo como ese, parecía ser a todo o nada. Aunque a veces tocaba combatir, otras veces era el turno de las negociaciones de paz. Y sí que fueron muchas por esos años. Cano era un negociador duro, difícil de roer, como en aquellas asambleas estudiantiles. Solía decir que no entregaría las armas a cambio de un taxi, como se refería al acuerdo de desmovilización del M-19. Iba hasta el fondo y no se conformaba con abandonar la pelea. En 2 oportunidades, Cano encabezó delegaciones de las FARC para negociar con el gobierno colombiano. Así de alto había llegado su rango por esos tiempos.
Eso ocurrió en la administración del presidente César Gaviria, con una primera vez en Caracas en 1991 y un año más tarde en Tlaxcala, en México. En un análisis sobre la figura de Cano que publicó Semana, plantean que a partir de ese momento, él encarnaría el comienzo de un periodo nuevo al interior de las FARC. Esta nueva generación se caracterizaba por estar formada al calor de la juventud comunista, inspirada en el paradigma de la cortina de hierro e inspirada en el marxismo-leninismo. Era de una generación muy diferente a la de campesinos empíricos y rebeldes de Marquetalia que lideró durante años a las FARC y cuya concepción del mundo pasaba por la problemática rural. Mientras la figura de Cano crecía, también lo hacía el precio sobre su cabeza. Sobre él existían cerca de 200 órdenes de captura presentadas por fiscales de las Unidades Nacionales de Derechos Humanos, Antiterrorismo y Antisecuestro, como por fiscales del Meta, Tolima, Huila, Caquetá, Putumayo y Cundinamarca. No eran cargos menores. Lo acusaban de ser el ideólogo de varios ataques sangrientos de los últimos años, como el asesinato de 40 guerrilleros en 2008 por faltas de disciplina, la coautoría intelectual del ataque ejecutado en la quebrada El Villar, donde murieron 65 militares, el homicidio del presidente del Consejo de Lejanías en el Meta, Arcadio Aponte Cubillos, actos de terrorismo, utilización de medios y métodos ilícitos para la guerra y rebelión, y como responsable del secuestro extorsivo durante 63 días del italiano Ezio Limiti Michetti, entre tantos otros delitos en esos años. Cano acumulaba condenas de hasta 40 años de prisión. Estaba visto que cuando lo atraparan, lo esperaba una vida entera en prisión. Pero para ello antes debían encontrarlo. Se cierra el círculo. La noticia de que Tirofijo había muerto y su lugar al frente de las FARC pasaría a ocuparlo Alfonso Cano fue a través de un comunicado en la cadena Telesur que dio la vuelta al mundo. El entonces presidente Álvaro Uribe aprovechó la conmoción que significaba aquel anuncio para señalar que las FARC estaban en su peor momento. Era el año 2008 y la muerte de Tirofijo ni siquiera podía leerse como un triunfo para el gobierno porque de hecho no habían sido ellos los responsables. El líder guerrillero había muerto de un infarto, rodeado de su pareja y sus allegados. Cano entonces aparecía como el nuevo objetivo a combatir. Y esta vez, el poder político esperaba capitalizar una eventual captura del cabecilla y asestarle por fin un golpe duro a los insurgentes. Para ello debieron pasar algunos años, 3 para ser precisos. El 28 de junio de 2011 empezó el despliegue que tenía como objetivo principal dejar acéfala a la guerrilla que más insistentemente se negaba a darse por vencida. El operativo que buscaba dar con Cano lo rastreaba en la espesura de la selva con un avión. Durante 60 días siguieron su rastro. Cano era un punto en el mapa que se movía incansablemente desde el departamento de Tolima hacia el Cauca. Acampaba cerca de la vereda Honduras en Páez. Ahorita al rato a las 5:30 ya estuviera la tropa ahí. Claro, pues estarían ahí. ¿Quién sabe qué pasaría? Luego se desplazaba y por momentos parecía habérselo tragado la tierra. Finalmente la pista pareció más clara y los comandos terrestres junto a la Fuerza Aérea avanzaron desde las localidades de Planadas, Río Negro y Río Chiquito. Hubo 2 versiones paralelas de lo que ocurrió después. La primera habló de un bombardeo sobre el campamento, la segunda un enfrentamiento terrestre. Todo comenzó a las 8:30 de la mañana en una zona de vegetación densa y montañas impenetrables. Durante horas, las fuerzas de seguridad estuvieron buscando la prueba final de éxito de su operación, un cuerpo que acreditara aquel despliegue. Y así fue. Una foto alcanzó para ponerle fin a esta historia. Tendido sobre una sábana blanca, con los ojos aún abiertos y las manos rígidas a los costados, sin su característica barba ni las gafas, las autoridades exhibieron el cuerpo de Alfonso Cano como un trofeo. Aquel que tanto habían buscado. El cadáver de Cano fue trasladado a la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos lo consideró el mayor golpe dado a aquella organización guerrillera
que tanto había persistido en el campo de batalla. Para los voceros de la Policía de Colombia, la organización guerrillera ya se estaba resquebrajando y Cano estaba huyendo en la selva no solo del gobierno, sino también de algunos excompañeros que querían sacarlo del mapa. En aquel ataque que terminó con su vida, también murieron su operador de radio, su compañera sentimental conocida bajo el alias de Patricia y otro militante de las FARC. La fecha específica de su muerte quedó fijada en el 4 de noviembre del año 2011. Tenía 63 años y su caída parecía una estocada mortal al corazón de las FARC. ¿Era posible que el grupo siguiera activo después de la muerte de su último gran líder? Entre 2012 y 2016, una oleada de ataques generaron decenas de muertos entre civiles, guerrilleros y militares. Distintos acuerdos de paz se fueron ensayando a lo largo de los años, pero el 27 de junio de 2017, la ONU certificó la entrega total de armas por parte de las FARC-EP y se dio un paso más concreto en el cese definitivo al fuego del grupo más importante y orgánico del movimiento guerrillero. En este mismo canal hemos realizado un video en el que repasamos todos los acuerdos de paz que se han firmado a lo largo de la historia del conflicto armado en Colombia. Los invitamos para que vean estos videos para complementar esta información. Ese mismo año en que todo parecía perfilar hacia un rumbo de pacificación, algunas facciones de las FARC insistieron en que su desmovilización no era todavía una posibilidad. Lo cierto es que sin Cano, el grupo quedó fracturado en función del apoyo al nuevo líder y la tentación a sumarse a los acuerdos de paz o lanzarse indefectiblemente al mundo del narcotráfico. En definitiva, la muerte de Cano fracturó a la guerrilla de las FARC después de 50 años de funcionamiento ininterrumpido y como protagonista central del conflicto que se desplegó por tanto tiempo en Colombia. Cano supo abrirse lugar como ideólogo y cerebro del grupo. La historia de su vida puede que no sea la de un típico combatiente rural, pero sí explica en gran medida cómo se organizó internamente el grupo, las claves para comprender su larga duración y cuán desconcertados quedaron sus seguidores al descubrir que, después de todo, no era imbatible. Con Lupita les queremos agradecer por haber llegado hasta el final de este video, enterarse de la historia de Colombia, de lo que sucedió con Alfonso Cano dentro de la guerrilla de las FARC. Los invitamos para que nos escriban en la caja de comentarios información que ustedes sepan para poder complementar este video, también sugerencias para futuros contenidos. Síganos en nuestras redes sociales, nos encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito, en TikTok como @lachilito1 y nos vemos en uno próximo. Recuerden suscribirse y dejarnos su like. Nos vemos en uno próximo. Bye bye. Chapu. Chapu.